La GTX 1060, una tarjeta gráfica gama media del 2016, o sea 9 años. Su fecha oficial de salida fue el 19 de julio del 2016. En su tiempo fue una gráfica popular con un buen recibimiento por parte de la comunidad por su relación de calidad-precio y era una opción atractiva para correr juegos de la época. Pero ¿qué la hacía especial? Primero, su rendimiento, ya que corría con juegos de la época 1080p con una buena fluidez, incluso juegos actuales lo mueve fluidamente. Segundo, su eficiencia energética, ya que cuenta con un TDP de 120 watts. ¿Y qué ventaja da esto? Su consumo es más bajo y por ende menor calor. Aparte de que si estás montando una PC y estás algo apretado del presupuesto, puedes acortar un poco de una power supply y poner una con menos watts, aunque a la larga siempre es bueno y recomendable una fuente de alimentación con la que vayas de sobra, ya que no te impide o limita futuras actualizaciones. Lo siguiente es su arquitectura, la arquitectura Pascal, que en comparaciones a generaciones pasadas mejoró su velocidad y eficiencia energética. Y ya lo otro son datos extra, como que daba un buen rendimiento en realidad virtual, su precio, variedad de diseños, entre otros aspectos que no voy a abarcar tanto. Pero en sí, ¿valdría la pena una 1060 en el 2025 o 2026, ya que están prácticamente a final de año? Lo primero que hay que saber es que hay dos versiones, y no es una 1060 y una 1060 Ti, solo hay una 1060. Y ahora las dos versiones que me refiero es la 1060 de 3 GB de VRAM y la de 6 GB de VRAM. Y ya, esa es su única diferencia y versiones. Después de ahí sus diferencias son muy mínimas e incluso modelos de 3 GB de VRAM y la de 6 son exactamente iguales. La versión de 6 GB fue la más popular por su mayor rendimiento, pero al final la diferencia en juegos no era tan abismal. Ojo, hay que tener en cuenta que en juegos más exigentes con altas texturas y que necesiten mayor VRAM sí va a haber diferencia, como también en programas y tareas que dependan más de la cantidad de memoria. Incluso hay juegos que por tener una baja cantidad de VRAM no te deja ni siquiera activar o subir algunas opciones gráficas, pero por eso mismo la versión de 3 GB se encontraba algo más económica. Aquí les dejo algunas diferencias técnicas entre estas dos. Esta es mi 1060, tengo aproximadamente 2 años con ella y bueno, es la versión de 3 GB. Realmente me he sentido bien con ella, los títulos que normalmente juego van muy bien, aunque sí me gustaría actualizar en un futuro. La tengo acompañada con un Ryzen 5 2600X que conseguí hace poco. Sí, sé que no es el mejor procesador ni de última generación, pero lo conseguí a muy buen precio y excelente estado. Aparte que vengo de un Ryzen 3 2200G y el salto es del cielo a la tierra. Este último incluso me daba cuello de botella con mi 1060. Mi plan inicial era cambiarme directamente a un 5500, pero como estaba corto y lo encontraba en precio, lo compré, a lo que sigo ahorrando para hacer otro salto a un procesador incluso mejor que el 5500. Aparte, este 2600X hace un excelente combo con la 1060 y en sí siento que me puede aguantar perfectamente un buen tiempo. La 1060 que conseguí fue de segunda mano, más o menos 4.000 pesos dominicanos, que serían aproximadamente $62 con 11 centavos. Y vamos a ver cómo rinde a finales del 2025. El primer juego a probar es Fortnite a una resolución de 1080p y gráficos competitivos, o sea todo en bajo menos la distancia de visión. Para tener una idea más clara de su rendimiento real, estaré grabando desde el celular, ya que al grabar en la pantalla directamente consume recursos y podría bajar unos cuantos FPS. En el lobby, que normalmente da tirones y bajos FPS por la cantidad de jugadores y la carga, se suele mantener arriba de los 80 FPS y rara vez baja a 70 o 60. Al estar en el bus nos mantenemos arriba de los 100-200 FPS y llegamos a un pico de 250 cuando miramos al cielo, ya que este es el escenario en el que más FPS se consigue, ya que no tiene mucha carga. Y al tirarnos del autobús, que es uno de los momentos en el que hay más drop y pérdida de FPS, ya que al cargar el mapa entero también aumenta la carga de la GPU, el mínimo el que bajó fue unos 69 FPS. Al caer a tierra firme nos mantenemos normalmente arriba de los 95 FPS y rara vez llega a bajar a unos 70. Incluso en momentos de disparo o PvP mantenemos una buena cantidad de FPS, casi que se podría aprovechar un monitor de 120 y 144 Hz, casi. O sea que realmente es jugable y disfrutable, no hay tirones, no hay lag y se siente lo suficientemente fluido para jugar bien.
Luego probé Fortnite con los gráficos en épico y en 1080p. Al mirar hacia el cielo llegamos a unos 127 FPS y al tirarnos nos da un bajón, lo cual es normal ya que hay mucha carga y estamos en gráficos épicos. En lo personal no me gusta jugar con esta configuración, ya que se vuelve más inestable y aunque logre tener una buena cantidad de FPS y sea jugable, se siente la latencia, se siente el delay y es incómodo. No creo que valga la pena jugar con gráficos bonitos, pero jugar de esta manera. Ya en el suelo nos solemos mantener entre unos 40-45 FPS, aunque con bajones a 30 FPS y unos cuantos tirones. De que se puede jugar se puede, pero de esta manera es incómodo y no creo que valga la pena. Al final la mayoría de jugadores optamos por gráficos competitivos o incluso el modo rendimiento. Y hasta donde afuera llegamos a unos 50-60 FPS, como dije es jugable, pero tal vez no sea lo más eficiente y cómodo. Por último, dentro de Fortnite, el modo rendimiento. También se puso a prueba a 1080p y con la distancia en visión en épico y lo otro en bajo. En este punto empecé a notar muchísimas más fluidez y respuesta y en el lobby rondaba entre unos 110-120 FPS. O sea, excelente. En el bus, mirando al cielo, me llegó hasta los 258 FPS. Y cuando me tiré iba a más de 100 con un solo bajón 88, pero luego se recuperó de una vez. Ya cayendo, llegando a tierra, me iba ya a unos 160, 150, 140. Lo más bajo que vi eran unos 130. En tierra ya me llevo unos 140, 150 FPS y ahora sí se podría aprovechar de buena manera un monitor de 144 Hz. Ya estando en el exterior, se sigue manteniendo una buena tasa de FPS, sobre los 40 normalmente como media, y unas pocas bajadas, unos 130, 115 veía por ahí, pero en sí una media de 140. Incluso en medio de combate seguía manteniendo su alta tasa de FPS y su fluidez. El próximo juego fue Red Dead 2 a 1080p y con unos gráficos personalizados. Algunas opciones estaban en alto, otras medio, bajo, ultra y así sucesivamente. Ahí está la configuración gráfica para que la vean. Al iniciar el benchmark, en interiores se mantenía a una media de más de 50 FPS. Y al salir al exterior, la media bajaba y se colocaba entre 40 y 45 FPS y algunos bajones, y en ciertas ocasiones me daban algunos tirones. En momentos de tiroteos y acción mantenía una media de más de 40 FPS estables, siendo lo suficientemente fluido y jugable. Esta configuración me parece muy bien y equilibrada, ya que no se pierde tanta calidad gráfica y ve una cantidad de FPS que es jugable. Pero si eres una persona que no le importa tanto perder algo de calidad gráfica y quiere jugar de una manera más estable, así iría con todo en bajo a 1080p. En interiores se mantiene estable entre 57 y 60 FPS. Al salir al exterior sufre de varios bajones, pero se vuelve a estabilizar a casi 60 FPS hasta llegar a esta parte y darme otros tirones. Andando libremente por la ciudad no me baja de 50 FPS y me llega casi a los 60. En el momento de acción se sigue manteniendo arriba de los 50 FPS, casi 60 estables y completamente fluido. Definitivamente, Red Dead es un juego que se puede disfrutar con esta gráfica,
Es verdad que no alta calidad gráfica, pero la 1060 nos permite poder moverlo a una cantidad jugable de FPS, suficiente para poder disfrutar de este título. El próximo juego es Counter-Strike, a 1080p y todo en bajo, ajuste que se suele utilizar en este tipo de juegos para llegar a los máximos fotogramas posibles. Bueno, no hay mucho que decir, se sabe que Counter-Strike es uno que llega fácilmente a altas cantidades de FPS. Este, al igual que Fortnite, podría aprovechar incluso un monitor de 144 Hz, ya que nos corre a una alta tasa de fotogramas. El juego difícilmente baja de los 100 FPS y normalmente mide una cantidad de entre 120 y 140 FPS. Ya los siguientes juegos serán tomados directamente a YouTube, ya que estoy algo corto de espacio y se me complica hacerle su prueba. El siguiente juego a probar es el GTA V, con los gráficos en alto y muy alto a 1080p. Manejando, el juego se mantiene estable a unos 85 FPS en promedio. A la hora de un choque no baja de los 67. E incluso con explosiones sigue manteniendo su estabilidad por arriba de los 70. Otros juegos Battlefield 5 a 1080p y todos los gráficos en alto. El juego, a pesar de disparos, explosiones y momentos frenéticos, en ningún momento baja de los 50 y se mantiene entre una media de 58 y 60 FPS. Perfectamente jugable. Por último está el Cyberpunk a 1080p y con todo en bajo. Tengo que recalcar que el procesador usado en esta prueba es un Ryzen 5 2600 y no un 2600X como lo tengo yo, pero de todas maneras el rendimiento sería muy similar. Por lo menos en este escenario y manejando en la ciudad, el juego se mantiene entre unos 45 y 50 FPS estables, siendo lo suficientemente jugable. Habría que ver que otros escenarios podrían demandar más y podría ir a menor cantidad, pero por lo menos en este apartado sería 100% jugable. Ya se vio que la 1060 rinde lo suficiente para correr juegos casuales o shooters tipo Fortnite y Counter-Strike a una muy buena cantidad de fotogramas y algunos juegos AAA con gráficos bajos lo suficientemente fluido para disfrutar la experiencia. Si vale la pena o no, depende del presupuesto y la oportunidad. En el mercado de segunda mano se puede encontrar entre unos 50 a 70 dólares o incluso menos, que por ese precio me parece excelente, un excelente rendimiento por su costo. Ahora hay que tomar en cuenta que es una gráfica de hace 9 años sin garantía y ya el soporte terminó definitivamente en octubre de este mismo año. Lo veo una buena opción si vienes de una PC sin gráfica dedicada y quisieras hacerle un upgrade por poco presupuesto. Pero si tienes más presupuesto podrías optar por una RX 580 que de segunda mano ronda los 100 dólares o incluso precios parecidos a una 1060. Pero si no te gusta el mercado de segunda mano, y lo entiendo, puedes optar por una versión recortada, la 580 2048 SP, que es un intermedio entre una 570 y una 580, y la puedes conseguir nueva por aproximadamente el mismo precio, rondando los 100 dólares. Pero personalmente, ¿vale la pena? Yo diría que sí, pero claro, tomando en cuenta el dueño anterior, su estado, precio e incluso la oportunidad, porque si la consigues en un precio mucho más económico de lo normal y en buen estado, te podría convenir. Personalmente lo veo como una buena gráfica calidad-precio para entrar en el mundo del PC Gaming. Y bueno, eso es todo, gracias por ver.